Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a vivir nuestra cuarta experiencia sobre el uso de las tablas termodinámicas. En esta oportunidad es el caso cuando se conoce la temperatura y la presión. Siempre recuerda que la información que fue dada cuando resolvimos ejercicios con la ecuación de estado será válida cuando estemos resolviendo ejercicios utilizando tablas, así como los consejos que dimos en esa oportunidad. Claro, adicionalmente, trabajaremos los ejercicios de la siguiente manera, siempre identificando qué sustancia estamos trabajando y en qué unidades la estamos trabajando, si estamos en las unidades internacionales o inglesas, de tal forma que podamos seleccionar la tabla adecuada. Estos dos elementos permiten seleccionar la tabla a utilizar, según el tipo de sustancia y según las unidades en que se esté trabajando. Por supuesto, el comportamiento de la sustancia en estos casos será a través de tabla. Y además, siempre tenemos que tomar en cuenta qué tipo de mecanismo está presente en nuestro ejercicio, si se trata de un cilindro pistón, de un tanque, etc., así como de los tipos de procesos que estén presentes, para finalmente definir el estado de nuestra sustancia, obteniendo al menos los valores de las propiedades fundamentales, presión, volumen y temperatura. Y al trabajar con tablas, siempre debemos tener presente estos modelos que ya te he venido explicando y que fueron detallados en el video que te dejo acá en la esquina superior derecha de la pantalla. Muy bien, comencemos con el ejercicio del día de hoy. Determinar el estado del agua y la entalpía si la temperatura es de 400 grados Fahrenheit y la presión de 10 psia. El procedimiento que voy a dar a continuación será exactamente el mismo siempre que conozcas la temperatura y que conozcas la presión, e independientemente del sistema en que se esté trabajando. En este caso, este ejercicio evidentemente se encuentra en el sistema inglés, porque la temperatura está dada en grados Fahrenheit y la presión en psia. Pero si la temperatura y la presión se dan en unidades internacionales, como por ejemplo la temperatura en grados centígrados y la presión en kilopascal, podrás aplicar el siguiente procedimiento sin ningún tipo de problemas. Muy bien. El primer paso es identificar qué sustancia estamos trabajando. Estamos trabajando con la sustancia agua. ¿Y en qué unidades estamos trabajando? En el sistema inglés. Por lo tanto, debemos utilizar la tabla del agua en el sistema inglés. El comportamiento de nuestra sustancia es a través de tablas, por supuesto, y vamos a establecer el estado, así como calcular la entalpía en esta situación. Muy bien, el segundo paso es identificar el modelo que nos conducirá a resolver este ejercicio. El modelo es el modelo 4. ¿Por qué? Porque conocemos la temperatura y la presión, ambos datos. Obsérvalo acá, se da la temperatura y se da la presión. ¿Y qué se debe hacer? Dirigirnos a la tabla saturada, bien sea entradas por temperatura o entradas por presión, y luego comparar la temperatura de saturación con la temperatura dada o la presión de saturación con la presión dada, para finalmente establecer el estado e ir a la tabla correspondiente y así conocer las variables fundamentales del estado, presión, volumen y temperatura. Como este ejercicio se puede hacer de dos formas distintas, lo voy a resolver detalle a detalle de dos maneras diferentes. Vamos a suponer que una persona decide seleccionar la tabla saturada, pero de entradas por temperaturas. Obsérvalo acá. Según las temperaturas, la sustancia es agua, tabla saturada, entradas por temperatura. Porque otra persona puede seleccionar la tabla de agua saturada, entrada por presiones. Esa será la segunda forma de resolverlo. Pero como ya nos conoces, lo importante es darte un abanico de posibilidades de solución para que selecciones el camino donde te sientas más cómoda o cómodo. Muy bien. Como vamos a entrar por temperaturas, seleccionamos la fila donde se encuentra nuestra temperatura dato, que es de 400 grados Fahrenheit, acá se visualiza, 400 grados Fahrenheit, e inmediatamente al lado leemos la presión de saturación. ¿Cuál es la presión de saturación en este caso? Vamos a tomar nota por acá. La presión de saturación es de 247,26 psia. Esa presión de saturación la encontramos con la temperatura de 400 grados Fahrenheit, gracias a la tabla del agua saturada. Hecho esto, inmediatamente nos dirigimos al gráfico. Observa el gráfico acá. El gráfico que siempre hemos estado utilizando. En este caso, como se conoce la presión de saturación, vamos a utilizar el gráfico de presión contra, en este caso, entalpía.
ya que la entalpía es lo que se nos solicita. Pero ya sabes que en el eje horizontal puedes ubicar el volumen específico, la energía interna o la entropía sin ningún tipo de problema. Muy bien. Observa cómo en el eje vertical hemos ubicado el valor de la presión de saturación, 247,26 PSI. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ubicar en este mismo gráfico la presión que te dan como dato. Observa, la presión que te dan como dato es esta, 10 PSI. Mírala acá, 10 PSI es la presión que te dan como dato. Ahora bien, esta línea horizontal naranja que representa 10 PSI, ¿dónde corta a la isoterma? Recuerda que esta línea roja quebrada es una isoterma. ¿En qué zona la corta? Evidentemente la corta en esta zona. Vamos a destacarla acá. Por lo que podemos concluir que el estado de nuestra sustancia es el de vapor sobrecalentado. En conclusión, cuando la presión dato, la conocida, sea menor que la presión de saturación, siempre te encontrarás en el estado de vapor sobrecalentado. Y quizás te preguntes, ¿pero puede suceder lo contrario? ¿Que la presión dato sea mayor que la presión de saturación? Sí, esto puede suceder. Por ejemplo, que la presión dato sea esta, así. Si eso sucede, ¿dónde está cortando la línea horizontal a la isoterma? Evidentemente la está cortando en este estado, en el estado de líquido comprimido. En conclusión, este modelo en el 99,9% de los casos te conducirá o a líquido comprimido, si la presión dato es mayor que la presión de saturación, o a vapor sobrecalentado, como lo es justamente este caso, donde la presión dato es menor que la presión de saturación. Ahora vamos a suponer que otra persona decide utilizar la tabla saturada, esta tabla, pero de entrada por presiones, según las presiones. ¿Esa persona llegará al mismo resultado? Es decir, llegará al mismo estado, el cual fue el de vapor sobrecalentado. Veamos, esa persona toma la presión dato, la conocida, que es 10 PSI, va a la tabla, ubica la línea, mírala acá, 10 PSI, y anota inmediatamente la temperatura de saturación que se encuentra al lado. En este caso, 193,16 grados Fahrenheit. E inmediatamente construye el siguiente gráfico. En el eje vertical de las temperaturas se ha ubicado la temperatura de saturación, que son 193,16 grados Fahrenheit. Pero, ¿cuál es la temperatura dato? Bueno, la temperatura dato es esta, 400. Por tal razón se ubica acá, por encima de 193,16, porque 400 es mayor que 193,16, y se traza una línea horizontal naranja. Y visualizamos donde esa línea horizontal corta la isóbara. Recuerda que esta línea morada quebrada representa una isóbara. ¿En qué punto la corta? Muy bien, la corta en este punto. ¿Y a qué estado pertenece este punto? Evidentemente pertenece al estado de vapor sobrecalentado. Observa cómo se llega exactamente al mismo resultado. En conclusión, cuando la temperatura dato sea mayor que la temperatura de saturación, puedes concluir sin lugar a dudas que el estado en que te encuentras es el de vapor sobrecalentado. Y quizás te preguntes, pero si hubiese sucedido lo contrario, que mi temperatura dato fuera menor que la temperatura de saturación, bueno, trazarías la línea acá debajo, así. ¿Y dónde corta la isóbara? La corta acá, en el estado de líquido comprimido. Si tu temperatura dato es menor que la temperatura de saturación, el estado es el estado de líquido comprimido. Qué fácil y sencillo es realizar esta comparación para este modelo número 4. Genial, una vez que hemos establecido el estado, que en nuestro caso es el estado de vapor sobrecalentado, nos debemos dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado para poder obtener los valores que desconocemos de nuestro estado. Vamos a ello. En pantalla se visualiza un fragmento de la tabla de vapor de agua sobrecalentado. Observa acá, sobrecalentado. Estas tablas se organizan de esta manera. Se da la presión y para esta presión se dan varias temperaturas. Y para otra presión, que por cierto es la presión de nuestro dato, 10 PSI, recuerda que esta es la presión conocida, 10 PSI, se da esta otra tabla. Por lo tanto, vamos a hacer uso de esta tabla.
Repito, porque pertenece a la presión de 10 psi. En ella vamos a ubicar la temperatura que se da como dato. Visualizala acá, 400 grados Fahrenheit. Por lo tanto, en esta fila se encuentran todos los valores de las variables de nuestro estado. Como se nos pide la entalpía, ¿cuánto vale nuestra entalpía? Visualízala acá, 1240,6 BTU sobre libra masa, 1240,6 BTU sobre libra masa. Y si queremos conocer el volumen específico de nuestro estado, ¿cuál sería? Este que está acá, míralo, 51,035. 51,035 pie cúbico sobre libra masa. Qué fácil y sencillo es. En conclusión, ¿cuál es el estado de nuestra sustancia? Vapor sobrecalentado. ¿Cuál es la presión de nuestra sustancia? 10 psi. ¿Cuál es el volumen de nuestra sustancia? 51,035 pie cúbico sobre libra masa. ¿Y cuál es la temperatura de nuestra sustancia? 400 grados Fahrenheit. Y claro, además en este caso se solicitó la entalpía. Pero ya sabes que de esta fila puedes conocer también la energía interna, que vale 1146,2, y la entropía, que vale 1,9174. ¡Excelente! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto